Bueno, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, me llamo Camilo Ardila. Yo soy un estudiante de la Universidad CES del área de la Facultad de Medicina. Y hoy vamos a tocar un tema particularmente interesante y es la comunicación interauricular, o como se le dice CIA, la cual es un defecto congénito del corazón. Pero para que nosotros podamos entrar por ahí, tenemos que hacer primero un repaso de ciertas cuestiones de la formación embriológica del corazón. Entonces, para facilitarnos, vamos a utilizar este formato, se llama OneNote, en el cual vamos a ir viendo, estas son las notas que yo usaba para estudiar, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo los diagramitas y pues lo voy a usar para apoyarme pues de mi explicación en el tema. Entonces, para empezar, pues uno podría empezar, ¿cierto? Por la vasculogénesis, pero lo que a mí me interesa, voy a dar nada más pues lo que es puntual para la patología. Entonces, a mí lo que primero me interesa es lo que ya, entrando ya en la formación pues embriológica del corazón, es que recordemos primero que los órganos se forman durante el periodo embrionario, ¿cierto? Pero es durante el fetal en el cual empiezan a actuar. Como aquí queremos ver la embriología del corazón, ya que tenemos un defecto que sea a nivel de la formación de una de las estructuras que eran más adelante del corazón, aquí nos vamos a enfocar principalmente en el periodo embrionario, el cual se da entre la cuarta y la octava semana. Entonces, vamos a empezar con lo primero, lo más básico, que es el establecimiento del campo cardiogénico primario o cardiógeno primario. Entonces, aquí vamos a tener unas células, las primeras que vamos a ver van a ser las células cardíacas progenitoras, las cuales van a ser unas células del ectodermo que se sitúan como por el epiblasto, justo, no, en el epiblasto, perdón, justo al lado del extremo craneal de la línea primitiva. De aquí estas células van a presentar una migración que va a ser por la línea interior de la capa visceral o esplácnica del mesodermo, de la placa lateral, formándome aquí lo que nosotros le decimos un área cardiógena. Entonces, si cogemos este mesodermo somático parietal y lo parietamos, pues, o no, perdón, si cogemos el mesodermo somático, o que también se le puede decir pues, mesodermo parietal, y lo cortamos, lo separamos del visceral, veremos entonces que el área cardiógena tiene una forma como de dos tubos, ¿cierto? Veámoslo como por acá, como dos tubos ubicados a cada ladito. Estos tubos después se van a fusionar formando un tubo cardíaco primario en forma de herradura, el cual vamos a llamar el campo cardiógeno primario o CCP, como una abreviatura. Entonces, las células mesodérmicas a nivel del campo cardiógeno primario ya van a empezar a expresar ciertos genes, pero ¿cuáles genes? Unos genes del tipo maestro, del tipo Hox, los cuales van a dirigir la formación del corazón. Vean que los tipos Hox son los genes súper importantes porque ellos van a ser genes con un homodominio. ¿Qué es un homodominio? Es un gen que codifica factores de transcripción que induce la activación de más genes. Entonces uno puede decir que es como el principio de una cascada de activación de múltiples genes. Aquí el principal en el desarrollo del corazón va a ser el gen NKX2,5, 2.5. La influencia de este gen NKX2,5 va a coger esa masa de células que se ubican en la hendidura, pues la herradura, perdón, y por medio de una vasculogénesis me va a formar un tubo cardíaco que tiene células sanguíneas en su interior. Y aquí estamos hablando de algo más puntual, de un campo cardiogénico, no un campo cardiógeno primario, sino un campo cardiogénico o CC. ¿Qué pasa con la terminación del eje izquierdo del embrión? Es importante, no me malentiendan, pero no para lo que nos interesa hoy. Entonces vamos a continuar a lo que es la formación del tubo cardíaco único. A ver, este se va a dar por una consecuencia de un plegamiento transversal, el cual hará que la herradura del campo cardiogénico primario se fusione en su parte medial, convirtiéndose en un campo cardiógeno único o cardíaco único. Este plegamiento hace que el tubo cardíaco se vaya acercando cada mes hacia la línea media hasta quedar ventral de la faringe. También aquí, en este momento, el celoma embrionario se convertirá en lo que nosotros conocemos como la cavidad pericardíaca. Y ya, en última instancia, el tubo cardíaco doble se convertirá en un tubo cardíaco único, el cual va a estar rodeado por mesodermo visceral. Y ya en este punto vamos a sufrir, bueno, el tubo va a sufrir diversas transformaciones que lo llevarán a que se forme el endocardio a partir de las paredes del tubo, el cual es simplemente una capa endotelio por ahora, la formación del miocardio, recordemos la porción muscular del corazón, el cual además va a secretar una solución, una secreción de tejido conectivo que es muy rica en ácido hialurónico. Esta secreción pues, se va a llamar la gelatina cardíaca, la cual va a participar en la cavitación y formación del corazón, como veremos más adelante. Ahora, luego más tarde, a partir del mesodermo visceral, se va a formar también el pericardio. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, tenemos un esquemita de este plegamiento que les estoy mencionando durante el día 18, 17, 18 y 22. Aquí podemos ver el miocardio, la gelatina cardíaca, la cavidad pericardíaca a partir del desarrollo embrionario. Luego va a quedar el descenso del corazón a la cavidad torácica. Entonces, de forma simultánea que yo estoy haciendo la formación del tubo cardíaco, por medio, por medio del plegamento longitudinal, el corazón se va a mover hacia la cavidad torácica. Este plegamento podemos decir que tiene como cuatro momentos importantes, ¿cierto? Al principio del plegamento tendremos el celoma embrionario craneal
pues a la herradura, perdón, craneal a la herradura, al corazón en posición ventral y al seno intraembrionario craneal al corazón. ¿Cierto? Vemos acá. El tubo cardíaco entonces será jalonado hacia ventral, manteniendo su configuración cráneo-caudal. En este jalonamiento, el seno intraembrionario también migrará hacia craneal y el septo transverso hacia ventral. Luego, continúa la migración del seno intraembrionario hacia ventral y el septo transverso se va descendiendo. Y ya, en última instancia, el corazón quedará dentro de la cavidad pericardíaca y el septo transverso queda en posición caudal al corazón. Todo lo que acabamos de decir sucede en estos momentos. Lo podemos ver en el día 18, el día 20, el 21 y el 22, dándonos ya el corazón en su posición, podemos decir que ya definitiva. ¿Cierto? Bueno, esto nos interesa bastante. Y lo que sigue ahora va a ser la formación del órgano proepicardio y el campo cardiogénico secundario. Entonces, el corazón primario va a estar inicialmente pegado en su porción dorsal a una zona de mesodermo visceral, la cual vamos a llamar como mesocardio dorsal. Este eventualmente va a desaparecer excepto en su porción caudal, ya que este será el precursor de lo que nosotros llamamos como el órgano preepicardio, el cual va a tener una increíble relevancia, ya que va a ser una fuente celular para muchas estructuras del corazón y va a tener relevancia hasta en el tabicamiento, ya veremos cómo. En esta etapa del desarrollo vamos a ver cómo el tubo cardíaco únicamente, bueno, no, el tubo cardíaco único va a estar separado del tallo del saco bicalineo, por lo que nosotros llamamos el septo transverso, como podemos ver acá. Entonces, ¿qué hemos mencionado? Veámoslo acá. Tubo cardíaco único y el mesocardio dorsal, el cual eventualmente se me va a volver pues el órgano preepicardio en este dibujo que yo hice. Ahora, el tubo cardíaco primitivo va a formar principalmente el ventrículo izquierdo, o lo que por ahora le vamos a llamar como la zona ventricular primitiva, y en una menor medida el atrio derecho. Luego de esto se va a formar el campo cardiógeno secundario, ubicado en relación al mesodermo faríngeo. Este campo cardiógeno va a realizar una migración celular bajando por el mesocardio dorsal, ¿cierto? Bajando por acá. Mm, bueno, va a estar bajando por el mesocardio dorsal hacia la zona del tubo cardíaco primitivo para formar el bulbo cardíaco, cuya porción caudal va a formar el ventrículo derecho y en su parte craneal el tracto de salida. Esta migración también va a contribuir en la formación del atrio primitivo, el cual va a ser el precursor de la aurícula izquierda. Ahora, los sistemas circulatorios embrionarios le vamos a hacer más énfasis al venoso ahorita, el arterial no lo veremos, pero pues vamos a empezar haciendo una simple repasito y ya en la siguiente, pues más adelantico, continuemos con el venoso más fuerte. Entonces, como de forma simultánea, la formación del tubo cardíaco se establece un sistema vascular embrionario, el cual empieza a contraerse rápidamente a los 14 días o inicios de la cuarta semana. Entonces, primero se me va a formar un seno venoso, ¿cierto? El cual va a tener en izquierda y derecha. En la parte caudal, los cuales se relacionan, bueno, entonces, perdón. Primero, se va a formar un seno venoso izquierdo, el cual va a estar ubicado en la parte caudal. Estos senos venosos van a relacionar con el atrio del tubo cardíaco, en donde llegará toda la sangre del embrión. Luego, se va a formar un sistema de venas cardinales, las cuales van a drenar a la parte craneal, o lo que nosotros le decimos como la vena cardial anterior, y en la parte inferior por las venas cardiales caudales del embrión, pues todo confluyendo en la vena cardial común, la cual a su vez va a drenar en los senos venosos, ¿cierto? Entonces muy fácil, una vena cardial anterior, una caudal, se juntan en una común y se drenan pues en los senos venosos. Las venas vitelíneas van a llevar la sangre del cuerpo del embrión hacia los senos venosos y las venas umbilicales simplemente van a tener la sangre oxigenada desde la placenta, la cual recordemos es como el pulmón por ahora porque los pulmones durante el periodo embrionario no funcionan, ¿cierto? No están desarrollados aún y no van a funcionar ni siquiera hasta el nacimiento. Entonces aquí podemos ver las venas vitelíneas, que ya las mencionamos ahorita, la vena cardinal común, la cardinal anterior, la vena cardinal posterior y la vena umbilical. ¿Cómo es el arterial? Partimos desde en el saco aórtico, el cual va a llevar unas ramas hacia las aortas dorsales, dándonos a nosotros los arcos aórticos, los cuales van a tener una relación con, veámoslos acá, con los arcos faríngeos. No obstante, acuérdense que no vamos a ahondar mucho hoy en eso. Las aortas dorsales darán en su descenso a las arterias intercostales, a las vitelíneas y las arterias umbilicales, las cuales van a llevar la sangre poco oxigenada a la placenta para que éste actúe como un pulmón, como ya dijimos, haciendo un intercambio gaseoso, oxigenando así la sangre y devolviéndomela al corazón por las venas umbilicales. ¿Qué sabemos? ¿Cómo es el sistema embrionario y venoso? Pues el sistema arterial embrionario y sistema venoso embrionario, vamos a ver cómo se forma la asa cardíaca. Entonces, como ya tenemos sistema circulatorio y un tubo cardíaco muy buenos, vamos a ver que durante la cuarta semana se hará un fenómeno de plaqueamiento especial que se llama la formación de la asa cardíaca, en la cual nuestro fin es formar las cuatro cavidades primitivas pues, del corazón. Entonces va a tener 4 pasos, ¿cierto?
Vamos a ver simples. Es que primero, por medio de las células del campo cardíaco secundario y por contracciones musculares, la zona ventricular va a tener un jalonamiento hacia abajo y hacia la derecha, y la zona atrial va a ser jalonada hacia arriba y hacia la derecha también. Ahora, luego el bulbo cardíaco, en su zona caudal, la cual está más estrechada, en esa zona se va a formar el ventrículo derecho y a nivel de su zona craneal se va a formar el tracto de salida. Después, gracias a que tenemos más procesos de plegamiento, la zona atrial primitiva va a tomar un posicionamiento hacia dorsal respecto al tracto de salida. Y ya por último, la zona atrial primitiva va a recibir un fuerte influjo de las células del campo cardíaco secundario para formar el atrio izquierdo pulmonar. Y también por este influjo celular, pues el atrio izquierdo va a crecer hacia la derecha de forma dorsal al tracto de salida, formando así el atrio derecho, el cual se encuentra conectado al atrio izquierdo, pues al atrio izquierdo, por lo que en conjunto les conoce pues como el atrio común posterior, ¿cierto? Este crecimiento de los atrios también va a tirar el tracto de salida más hacia la izquierda. Vemos aquí entonces cómo se dan todos estos procesos de plegamiento. Aquí vemos que la quinta semana ya tiene dos ventrículos y un tracto de salida y un atrio común posterior, eso es súper importante. Este es el corazón, estos son un corazón durante la quinta semana, ¿cierto? Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora vamos a continuar con el desarrollo embrionario del corazón, mirando la parte que es el destino venoso, ¿cierto? Embrionario. Entonces, ¿qué pasa? Durante mi desarrollo del corazón vamos a ver que van a verse unos cambios en los senos venosos. El primer cambio que se nos va a hacer va a ser el nivel de los senos venosos, el cual va a dar una porción transversal uniendo el seno venoso derecho y el seno venoso izquierdo, ¿cierto? Como lo que nosotros vamos a conocer como la unión sinoauricular. Muy importante eso. En el borde derecho de la porción transversal va a aumentar de tamaño un tejido mesodérmico, el que nosotros conocemos como proepicardio o órgano proepicárdico, ¿se acuerdan? Que lo mencionamos como hace poquito, el cual se va a repartir a la periferia y va a formarme el epicardio, ya lo habíamos dicho. Como ya sabemos, el proepicardio proviene del mesocardio dorsal, el cual también manda un influjo de células que migrarán a nivel del atrio para formar algo súper importante, la prominencia mesodérmica dorsal o PMD, la cual tiene que ver con el cavitamiento de la zona atrial. Ya vamos a ver eso más adelante, en la siguiente sección. Entonces, ¿qué cambios se me dan? Ya vimos cómo son los cambios de los senos venosos. Simplemente pues se me va a formar la unión sinoauricular, la prominencia mesodérmica dorsal y también va a aumentar pues el tamaño de un tejido mesodérmico, el preepicardio. Pues y la formación del epicardio que ya lo dijimos. Ahora, ¿cuáles son los cambios que vamos a ver pues, a nivel de las venas vitelíneas? Las venas vitelíneas van a presentar un proceso de anastomosis con el hígado y es en formación y pues van a continuar la formación de los sinusoides hepáticos por la irrigación hepática. La vena vitelínea izquierda simplemente va a desaparecer. Y en la zona que se encuentra entre los senos venosos y las venas vitelinas se forman unos conductos conocidos como los conductos hepatocardíacos, los cuales van al obliterarse, pues de los cuales va a obliterarse al izquierdo haciendo que solo quede el derecho, que va a formar la porción terminal de la vena cava inferior. Las porciones inferiores de las venas vitelíneas, que son las subhepáticas, pues porciones subhepáticas van a contribuir principalmente, la izquierda en la formación de la importantísima vena porta, ¿cierto? Luego, ¿qué va a pasar? Van a hacerse unos cambios también en las venas umbilicales, obvio. ¿Qué va a pasar? En la séptima semana la vena umbilical derecha se desaparece en su totalidad y la izquierda desaparecerá, pero solo en su porción entre el hígado y el seno venoso izquierdo. Esto va a llegar a que el seno venoso, pues, este seno venoso pues pierda cierta importancia y que toda la sangre se derive al seno derecho, haciendo pues que este también presente un crecimiento. La vena umbilical derecha va a llevar la mayoría, pues o bueno, la mayor parte de la sangre oxigenada hacia la vena cava inferior, pasando por el conducto venoso, el cual está conformado por los sinusoides hepáticos, lo que quiere decir que si hay una mezcla de sangre oxigenada, perdón, no, este está conformado por los sinusoides hepáticos, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que va a haber una mezcla entre sangre oxigenada y no oxigenada a nivel del conducto venoso. Pero en este instante, para la oxigenación que requiere, está perfecto como va. También las venas cardinales se habían que cambiar, era de esperárselo. La vena cardinal anterior izquierda en su porción inferior va a involucionar, haciendo que el veno venoso izquierda pierda aún más importancia, ya que pues, va a dar un aporte en sangre muchísimo menor. La vena cardinal anterior derecha, la cual sí está completica, van a estamosarse con la porción superior de la vena cardinal anterior derecha. Si eso pasa así, la vena cardinal anterior derecha está completa, van a estamosarse con la porción superior de la vena cardinal anterior, perdón, izquierda, aquí me equivoqué, por eso yo decía que con la anterior izquierda, lo que me va a formar la vena brachiocefálica izquierda, disculpen, y la vena cardinal común va junto con la cardinal anterior derecha, en su porción inicial van a formar la vena cava superior derecha. Por último, la vena cardinal común izquierda y el seno venoso izquierdo se hacen más pequeños formándome el seno coronario y la vena oblicua del atrio izquierdo.
Bueno, ahora sí, ¿por qué hicimos ese énfasis en el sistema venoso y no en el arterial? Bueno, lo que pasa es que la formación del sistema venoso embrionario va a tener un rol muy importante a nivel de lo que nos importa más para esta patología, que es la cavitación de los atrios. Entonces vamos a ver que el seno venoso derecho va a tener un incorporamiento en el atrio derecho, formando lo que nosotros conocemos como el agujero sinoatrial. Bueno, aunque uno podría decir que este ya existía desde el principio del desarrollo venoso, pero es una forma fácil de entenderlo, el cual cuenta con una válvula derecha, bueno, esta válvula derecha va a tener hacia su derecha la prominencia mesodérmica dorsal y una izquierda. Entre el borde superior de los pliegues de las válvulas se me va a formar lo que nosotros conocemos como el septum spurium. Espérense, lo buscamos acá. Primum, septum primum, septum spurium. No lo encuentro. Bueno, ahorita los muestro bien. El cual, en conjunto con la válvula izquierda, va a dar la cavitación de los atrios. El pliegue valvular derecho en su porción superior desaparece y en su porción inferior va a formar las válvulas de la vena cava inferior y el seno coronario. De esta forma se va a crear un borde que limita la porción lisa y la porción pectinada, la cual como ya hemos dicho, vamos a continuar entonces con el tabicamiento del corazón. Entonces, para entender esto, recordemos que hay dos mecanismos importantes. Uno es por medio de la proliferación de las células endocárdicas y su subsecuente migración hacia la gelatina cardíaca, en donde se van a formar unas cuñas o unas crestas, las cuales van a ser importantísimas, que se conocen como los cojines cardíacos, ¿cierto? Los cuales después van a poder fusionarse para formar la división auriculoventricular. Los cojines endocárdicos también van a participar en el cavitamiento del tracto de salida, en la formación de la valva anterior, de la mitral y la medial de la tricúspide. Las otras valvas se van a formar pues por las paredes laterales, ¿cierto? O por el crecimiento de las dos partes laterales de una cavidad, la cual forma la parte media, pues la parte media no crecerá tanto, haciendo que se forme pues como un tabique. Entre los atrios se forma el tabique interatrial y entre los ventrículos se forma el tabique interventricular, ¿cierto? Como aquí lo mencionamos. Esta imagen nos esquematizan perfecto. Entonces, el tabicamiento del canal atrioventricular va a ser lo primero que veremos. Entonces, primero vamos a tener un agujero atrioventricular común, el cual está drenando en el ventrículo izquierdo, pero no obstante, por el crecimiento y fusión de una cuña ventral y una dorsal, se va a formar el tabique izquierdo y el tabique derecho, ¿cierto? Importantísimo eso. Inicialmente el agujero atrioventricular va a estar tirado un poquitico hacia la izquierda, pero luego, lo cual me va a explicar por qué me está drenando de hecho hacia el ventrículo izquierdo, pero luego por el crecimiento del atrio derecho, este agujero se va a migrar o se va a mover más hacia medial, haciendo que el atrio derecho drene el ventrículo derecho y el izquierdo en el ventrículo izquierdo. Ahora, ¿cómo es el desarrollo? Como aquí vemos, ¿cómo es el desarrollo embrionario de las válvulas mitrales y tricúspide? La válvula mitral y tricúspide son originalmente muy musculosas, pero más adelante en el desarrollo, por la presión que me ejercen los vasos sanguíneos y por ciertos procesos de apoptosis, se forma una serie de perforaciones en las caras ventriculares de la válvula mitral y tricúspide, las cuales van a llevar a la aparición de unas cosas importantísimas que son los cordones o cuerdas tendinosas, las cuales van a unir la cara ventricular más delgada con los músculos pectíneos de los ventrículos. Esto va a hacer que las válvulas se me puedan cerrar. Y es importante decir que hay más muerte programada en la válvula mitral, lo cual lleva a que la porción medial de la válvula mitral quede más alta que la tricúspide, lo que se forma como una pared atrioventricular. Ahora, ¿cómo se me da el tabicamiento a la zona atrial? Y este nos importa muchísimo. ¿Cómo se da? Es muy fácil. Se da por un proceso de plegamiento de una estructura que se llama el septum primum, la cual va a crecer desde el trecho del atrio hacia las almohadillas endocárdicas. Este septum primo se forma a nivel medial por el crecimiento de los atrios en la pared lateral y por el influjo, flujo celular pues, del mesocardio dorsal. En su crecimiento desde el techo hacia los cojines endocárdicos se forma un agujero temporal, el cual conocemos como el ostium primum, el cual usualmente debe estar cerrado gracias a contribuciones celulares provenientes de almohadillas cardíacas. En el caso que no, vamos a ver que hay un tipo de patología. Y ya, ¿esto por qué? Es con el fin de permitir la comunicación interlocular en la vía embrionaria, porque los pulmones aún no juegan, se forma por apoptosis un segundo agujero a nivel de la porción canal del septum primum. Este es lo que nosotros llamamos como el septum secundum. Lo vemos mejor acá. A la derecha del septum primum, desde craneal hasta los cojines endocárdicos, se va a formar, gracias por aporte de células, gracias por aporte del septum primum y de la válvula izquierda del agujero interatrial, un segundo septo conocido como el septum secundum. ¿Cierto? Ya tenemos ostium secundum, septum primum, no tenemos ostium primum, ostium secundum y septum secundum. Y ahora este septum secundum va a migrar, el septum secundum va a migrar a los cojines endocárdicos y en su porción inferior va a formar un agujero que nunca se va a cerrar en el desayuno embrionario, llamado el agujero oval. No obstante, este agujero sí se tiene que cerrar
ya en el nacimiento. El agujero oval va a permitir el paso de sangre desde el atrio derecho hacia el izquierdo. Y la parte inferior del septum primum va a quedar como la válvula de agujero oval. Entonces, listo. Eso es súper importante. ¿Cómo es el tancamiento de los ventrículos? Se da por medio del crecimiento lateral de las paredes de las cavidades que se forman en la porción muscular del tabique ventricular, el cual va a ser oblicuo y va a ser la mayor parte del canal interatrial. No obstante, va a quedar un pequeño agujero el cual no se cierra completamente en la vida embrionaria, pero sí cerrará en la vida fetal, para formar la porción membranosa del tabique interventricular. Entonces aquí vemos cómo se forma la porción muscular y la porción membranosa. Esto pues no nos interesa tanto porque nuestra patología es a nivel de las aurículas, pero era importante mencionarlo. Ahora, este cierre en el agujero en su porción membranosa es supremamente complejo, ¿cierto? Ya que va a tener aporte de 3 células. Va a tener células de la cresta neural y, bueno, no va a tener aporte de células de la cresta neural y de los cojines endocárdicos. Y va a también participar en la proliferación del cono y el tracto de salida. No obstante, esto es otra cosa que no veremos aún, porque ya con esta información que tenemos podemos entrar directamente a nuestra patología, que va a ser la comunicación intraauricular, que se le dicen las CIA, pues, las comunicaciones intraauriculares. Como unas generalidades vamos a ver que es un defecto congénito supremamente común, el cual va a tener una predominancia en el sexo femenino. Como su nombre lo dice, es una comunicación anormal entre los dos atrios del corazón. Y bueno, hay 4 tipos con significancia clínica, los cuales vamos a ver. Son, de hecho, muy sencillos. Nuestro tipo más común va a ser la comunicación interauricular tipo ostium secundum. ¿Qué pasa? Es una comunicación anormal, obviamente, que es a nivel del área del foramen oval, la cual usualmente es causada por una anormalidad en la apoptosis del septum primum durante la formación del ostium secundum, como ya vimos. Esta comunicación puede darse, aunque todas siguen esa característica, puede darse por 4 posibles causas. Entonces, la causa A, que es la que tenemos acá, ya la vamos a ver más, pues, con más aumento, se da por el proceso de apoptosis a nivel de localizaciones anormales, donde no debería ser, haciendo que me quede un ostium primum, pues, que va a estar como fenestrado con huequitos. Veámoslo acá. Vean cómo queda como fenestrado. El segundo tipo, que es el B, se da por un incremento alto, una apoptosis exagerada a nivel de la porción craneal del ostium primum, del septum primum, perdón, lo cual hace que este quede demasiado pequeño y sea incapaz de cerrar de forma eficiente el agujero oval. Vean que queda tan chiquito que no es posible cerrar el agujero oval. El 3, o el C, que es este que tenemos acá, es que se va a formar un foramen oval, un agujero oval, lo mismo, extremadamente grande, a causa de que se da un desarrollo secundario en el septum secundum, lo cual hace que el septum primum pues tampoco sea capaz de cerrarlo. Veámoslo acá, es enorme, no da. Y en el D, es el último, vamos a combinar lo que pasó en C y en D. O sea, hay mucha apoptosis y el agujero oval de por sí es grande. Entonces, ni lo uno ni lo otro. ¿Qué consecuencias clínicas? Entonces vamos a ver con estas comunicaciones intraauriculares en general. Y es que van a aparecer usualmente a los 30 años. O sea, que van a ser asintomáticas durante la infancia, la niñez y el recién nacido. Pero cuando ya llegan a estas edades, muchos de ellos empiezan a presentar una hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar va a estar acompañada pues, de su sintomatología clásica, como que disnea al inicio en el ejercicio y con el tiempo durante el reposo. ¿Qué significa eso? Que ellos durante pues, el inicio de su hipertensión solo van a presentarlo durante el ejercicio, pero mientras progresa el daño, pues ya va a ser también el reposo. Fatiga, síncopes, pues episodios de síncopes, cianosis a nivel de los labios y en la piel, taquisfigmia, o sea, un aumento en la velocidad del pulso, y edema en los tobillos y piernas. Y hasta con el tiempo este edema les puede llegar hasta el abdomen, dándome lo que nosotros conocemos pues, como una citis. Ahora, estas consecuencias son casi que generales para todas las que veremos más adelante. Vale la pena decir una cosa, y es que esta hipertensión pulmonar puede pasar en niños. Reciente pues, se ha visto que existe esta hipertensión pulmonar en niños y es sumamente letal y peligrosa, y que el mecanismo por el cual se da aún no es claro, pero ¿qué pasa? Puede pasar. Es verdad, no solo puede tener, o sea, es posible que hayan estas manifestaciones, que hayan manifestaciones del recién nacido, cosas como también como soplos, también pueden haber, ¿cierto? Pero es importante tener eso en cuenta, pues uno como médico. ¿Qué otros datos nos importan pues de este tipo de SIDA, de ostium secundum? Es la más común y también la menos severa, afortunadamente, y que por cada 3 mujeres que tienen, un hombre la padece. Entonces aquí se muestra pues su predominancia en el sexo femenino. Y se puede tratar pues por medio de cirugía de corazón abierto o también por un catéter endovascular recientemente,
y ambos métodos pues tienen una mortalidad mínima de menos del 1%. Vamos al segundo tipo, los defectos de los cojines endocárdicos con SIA de tipo ostium primum. Es el más raro, ¿cierto? Y sucede porque no se da una fusión entre los cojines endocárdicos y el septum primum, formándome a mí un ostium primum permeable. Múltiples defectos cardíacos se me van a asociar con este tipo de SIA, ya que van a provenir de la misma causa. Defectos a nivel de los cojines endocárdicos y también a nivel de la pared atrioventricular, ¿cierto? Muy importante eso, porque pues, o sea, son cosas que son una misma causa que me da una múltiple cantidad de defectos, lo cual puede en cierto sentido también dificultar tanto su tratamiento como su diagnóstico. Usualmente también va a venir acompañada de una hendidura a nivel de la válvula anterior, de la válvula mitral, veamos aquí la hendidura de la válvula mitral, que la cual por cierto es la válvula que más afecta durante este tipo de comunicaciones. Y también es importante para nuestros diagnósticos que el 20% de los pacientes con síndrome de Down han mostrado tener este tipo de SIA. ¿Qué nos sigue? La SIA del tipo seno venoso. Esta es una comunicación que se ubica en la parte más superior del taque ventricular, ubicado pues en cercanía a lo que es la entrada de la vena cava, la cual ya vimos cómo se da. Esto se puede dar por dos cositas y va a tener pues las mismas manifestaciones clínicas a las otras. Puede ser por una que sea una incorporación incompleta del seno venoso en el atrio derecho y o por un desarrollo del atrio derecho, pues por un desarrollo normal, pues o puede ser también por, perdón, no, déjenme volver a empezar. Se da, usualmente pues puede tener dos causas, o bueno, tres, digámoslo así. Se puede dar por incorporación incompleta del seno venoso en atrio derecho o por un desarrollo anómalo del septum secundum. O hay veces puede ser por los dos motivos. Y esto también, estos pacientes, una forma para diagnosticar es que se me suele asociar con conexiones anormales a nivel de las venas pulmonares. Bueno, el atrio común es la cardiopatología congénita también muy inusual, ¿cierto? Entonces no entraremos muy de fondo, pero es una en la cual el septo interatrial está ausente, haciendo que no se forme ni el septum primum ni el secundum. Es muy raro. Ahora, para aprender, vamos a ver entonces esta radiografía de una comunicación interauricular. Aquí vamos a ver tres punticos súper importantes para conocer. Vamos a ver el arco pulmonar saliente, la aurícula derecha súper dilatada y el flujo pulmonar aumentado, ¿cierto? Con estas tres cosas, que uno las puede ver a nivel de radiografía, si uno tiene cierto entrenamiento, veremos que con estas tres cositas pues puede ayudar a nuestro diagnóstico y pues puede hacer que, y con eso podemos orientar nuestro tratamiento. Bueno, eso simplemente es todo. La bibliografía simplemente fue, usé el libro de Lachman Embriología, y el de Embriología Clínica de Moore. Y también me basé de otros dos artículos de PubMed. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver y hasta luego.